Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania buscaba evitar una guerra larga. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió victoriosa por más de 2 años debido a una nueva táctica militar denominada Guerra Relámpago. La táctica relámpago requería de la concentración de armas ofensivas, tales como tanques, aviones y artillería en un frente angosto. Estas fuerzas lograban abrir una brecha en las defensas enemigas y permitían que las divisiones de tanques armadas penetraran rápidamente y tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. Esto causaba conmoción y desorganización entre dichas defensas. El poderío aéreo de Alemania no le permitía al enemigo una forma adecuada de reabastecerse o de reorganizar las tropas, y por ende de reenviar refuerzos para sellar las brechas en el frente. Las fuerzas alemanas podían a su vez rodear a las tropas enemigas y forzar la rendición. Alemania usó la táctica relámpago de manera exitosa en contra de Polonia, que fue atacada en septiembre de 1939. En Dinamarca, que fue atacada en abril de 1940, en Noruega en abril del mismo año, Bélgica en mayo del mismo año, los Países Bajos en mayo del mismo año, Luxemburgo en mayo del mismo año, Francia en mayo de 1940 y Yugoslavia en abril de 1941 y Grecia en abril de 1941. Alemania no derrotó a Gran Bretaña, que estaba protegida del ataque alemán terrestre por el Canal de la Mancha y la Marina Real Británica. A pesar de las guerras continuas con Gran Bretaña, las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética en junio de 1941. Al principio, la táctica relámpago alemana parecía tener éxito. Lograron que las fuerzas soviéticas retrocedieran más de 600 millas hacia las puertas de Moscú, con pérdidas pasmosas. En diciembre de 1941, Hitler unilateralmente le declaró la guerra a Estados Unidos, que consecuentemente agregó su tremendo poder económico y militar a favor de la coalición en contra de Hitler. El segundo periodo, desde 1941 a 1943, fue conocido como la Guerra Total. Este periodo se destacó por diferentes acontecimientos, como los enfrentamientos de los italianos y los ingleses en las zonas de África, o porque fuerzas del eje de los aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurarse el petróleo. Además, en el año 1941, Estados Unidos y Reino Unido realizan un embargo petrolero contra Japón, razón por la cual los japoneses bombardearon por sorpresa Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Allí es cuando el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, oficialmente se une a la batalla declarándole la guerra a Japón. Por último, el periodo final, que fue de 1943 a 1945, destacado por la final derrota de las potencias del eje, porque los aliados habían sumado a sus filas a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y con este refuerzo lograron debilitar fuertemente a las potencias del eje. Entre los hechos ocurridos se encuentran la batalla de Midway, cuando Estados Unidos destruye casi la totalidad de la flota japonesa. La batalla de Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes, en la que es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia. Y claro, los soviéticos salen victoriosos. La destitución y pedida de encarcelamiento de Mussolini en Italia, quien termina siendo fusilado al intentar escapar. El 6 de junio de 1944, también conocido como el Día D, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía, en Francia. Después de estar atrapados en la costa de Normandía durante 6 semanas, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio
y liberaron a París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y la parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. La liberación de París, Países Bajos y Bélgica por parte de las tropas aliadas antes de rodear Berlín. La muerte de Hitler, quien se vio atrapado y acabó suicidándose en su búnker, antes de que Alemania firme finalmente la rendición. Y por último, la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, exactamente en Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso, Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro y se abrió un nuevo capítulo en la historia.